¿Esto existe o no existe? Esto va a ser pan de cada día en la residencia. O se pinchan con aguja contaminada con hepatitis o se pinchan con aguja contaminada con VIH. ¿Ya? Todos los días vienen. Ya, pero ya no tienen que venir llorando, porque ya saben que esto no es... ¿Por qué a mí todavía dicen, no? ¿Has usado guantes? No. ¿Sabías que tenía VIH? Claro. ¿Y por qué no has usado guantes? Porque nunca uso. Entonces, ¿por qué dicen por qué a mí? Ya, miren, algunas cosas muy concretas. Profilaxis posexposición al virus de la hepatitis B. ¿Qué significa posexposición? Significa que se han pinchado, ¿no? Lo más probable, se han pinchado tomando una muestra de sangre de un paciente que tiene hepatitis B. ¿Ya? Hay varios escenarios. ¿Cómo evitamos toda esta cosa? Vacunándonos. Si estamos vacunados con las 3 dosis y tenemos anticuerpos protectores, no nos interesa. Asunto arreglado. El problema es que no siempre es así. ¿Ya? No siempre es así. Hay varios escenarios, ¿no? Algunas cosas las vamos a mencionar nada más. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, profilaxis, cuando el caso que se trate de un recién nacido cuya mamá tiene antígeno de superficie positivo. ¿Qué cosas se tiene que hacer? Se tiene que poner la inmunoglobulina, ¿ya? Pasada las 8 horas, pero antes de las 12, o sea, entre las 12 primeras horas de vida, y hay que dar la vacunación también. O sea, la primera dosis, la cual se va a repetir al mes y a los 6 meses, ¿no? O sea, gamma globulina más vacuna. ¿En nuestro medio tenemos gamma globulina? No, no tenemos. Nos limitamos a dar la vacuna. Todo un problema, ¿ya? Es lo que sucede en los recién nacidos de madres con antígeno de superficie positivo. Esto nada más puede ser ya una pregunta de examen, ¿no? No se olviden, dan la gamma globulina, llamada también inmunoglobulina, lo mismo. Dan la inmunoglobulina contra la hepatitis y a la vez la vacunación, ¿ya? Cuando haya pasado ya el periodo de adaptación del recién nacido. Ustedes saben, las 8 primeras horas se lleva a cabo eso, ¿no? Entonces, entre 8 y 12 horas, ¿ya? Más o menos. ¿Qué pasaría en el caso de un lactante menor de un año, o sea, ya no es un recién nacido, ¿ya? Que ha tenido contacto con personas con infección aguda por el virus de la hepatitis B? Básicamente acá también hablan de que podría ser la mamá, ¿no? Lactancia o que ha tenido contacto con secreciones, qué sé yo. Se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Inmunoglobulina, aquí ya no esperan nada, ¿no? Lo más antes posible, se le da nada más vacunación. Fíjense, en ambos casos, inmunoglobulina y vacunación. No se compliquen. Cuando vean niños, lactantes, qué sé yo, es inmunoglobulina más vacunación. Esto es importante, motivo de consulta todos los días en el servicio. Contactos sexuales. ¿Ya? Contactos sexuales. Algunos ya inventan cosas extraterrestres, que estaban caminando, dice, por la Plaza 2 de Mayo comprando no sé qué y alguien se ha acercado y con un cuchillo les ha puesto al cuello y a la fuerza les ha contagiado. Eso ya nadie les cree, ¿ya? Pero vienen. O sea, ha sido por contacto sexual, ¿no? Por contacto sexual. Sí, en serio, le dicen eso. Me ha puesto un cuchillo, me ha obligado. Que ¿y ahí en la calle? Sí, no, a un cantito, pero nadie ha dicho nada. Un poco raro de creer eso, ¿ah? De verdad. Un poco raro. Bien. Lo cierto es que en caso de contacto sexual, ¿ya? Hay que dar la inmunoglobulina también. Y aquí como ya se trata, al hablar de contacto sexual, imaginamos un adulto, ¿ya? O en todo caso un adolescente, ya tiene un peso diferente a un recién nacido o un lactante. O sea, aquí la cosa es por kilo de peso. Eso no les van a preguntar, ¿no? Eso no les van a preguntar, pero sí les van a decir que se debe de usar inmunoglobulina también, ¿ya? Ahí tenemos los 14 primeros días para usar. Hay bastante tiempo, ¿ya? Y siempre más vacunación. ¿Cuál es el denominador común de todas las profilaxis? Inmunoglobulina más vacunación. En todos, ¿ya? De forma concomitante cuando estamos hablando de recién nacidos y lactantes. Y cuando se habla de contactos sexuales en adultos, tenemos algo de tiempo para actuar, las 2 primeras semanas. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero en nuestro medio, como no tenemos la inmunoglobulina,
Solamente damos la vacunación. ¿Cómo se puede evitar todo esto? Con vacuna. ¿Qué significa? Que, sobre todo en esto de los contactos sexuales, ¿no? Si todos estarían vacunados, pues no habría mucho problema. El problema es de que hay gente que no está vacunada. Bien. Ahora, no siempre es ese tipo de escenario, ¿no? Hay escenario por accidente laboral, es justamente lo que les comentaba. Exposición percutánea o cutáneo mucosa. ¿Qué significa cutáneo mucosa? Que le salpicó sangre al ojo. Cuando la fuente de exposición ya es una persona que tiene hepatitis B aguda, antígeno de superficie, o a veces incluso una persona que ustedes no saben si tiene o no tiene hepatitis, porque lo atendieron, salpicó la sangre al ojo, mientras se lavaban regresaron y ya no estaba el paciente, se ha escapado. No saben qué tipo de fuente es, y eso sucede a cada rato, ¿ya? O por comedidos estaban agarrando el material que han usado en la sutura y se han pinchado. ¿De quién era? No saben. Han suturado a 10 personas ese día, entonces no saben. Entonces fuente desconocida se llama eso, ¿ya? Fíjense cómo se puede evitar todo con la vacunación, ¿ah? Espero que esto les motive. Ya están vacunados todos, ¿no? Me imagino. ¿Ya? Ni se les ocurra. Deberían prohibir postular siquiera a la residencia si no están vacunados. Esto es un peligro. Dice expuesto no vacunado. O sea que te hayas accidentado y que no tienes vacunas. Otra vez inmunoglobulina más vacunación. ¿Ya? Tenemos ahí 72 horas más o menos para trabajar. Idealmente lo más antes posible, ¿no? Inmunoglobulina más vacunación. En el caso del expuesto vacunado, la cosa cambia y cambia enormemente. ¿Ya? Es raro que una persona vacunada tenga anticuerpo contra antígeno de superficie negativo. Absurdo. ¿Ya? Sin embargo, puede ser. ¿Ya? Puede ser. ¿Quién sabe? En ese caso, escasos casos, muy pocos, habría que proceder igual, o sea, inmunoglobulina más vacunación. Pero aquí viene lo más común, que tenga antiantígeno de superficie positivo. Eso es en los vacunados, con 3 dosis. ¿Qué dice? Bien claro, no hacer nada. O sea, ¿qué significa? Si estás vacunado, no te preocupes. ¿Ya? No te preocupes. Y en algunos casos hay que hacer el antiantígeno de superficie y esperar el resultado. Si es negativo, hay que administrar la inmunoglobulina más vacunación. Todo se puede evitar, fíjense, por eso dice no hacer nada. Se puede evitar si tenemos el anticuerpo producido por la vacuna positivo. ¿Cuánto se considera positivo? ¿A partir de cuánto? De 10 unidades por mililitro, ¿no? Pero una persona vacunada no solamente tiene 10, no tiene 20, tiene 1500, 1200, entonces está recontra protegido. Se entiende lo que se tiene que hacer, ¿no? Desde los recién nacidos hasta los adultos, independientemente del tipo de exposición, hay que dar inmunoglobulina más vacunación, excepto en los que están vacunados, no se hace nada. ¿Ya? Ese es el mensaje final. Muy bien. A ver, vayamos aquí. ¿Qué dice? Estudiante de medicina que sufre accidente punzocortante al momento de manipular material de sutura previamente usado en un grupo de personas que ya fueron dados de alta. ¿Cuál es el procedimiento correcto desde el punto de vista de la profilaxis secundaria anti-hepatitis B? Fuente desconocida, ¿no? Es posible, hay que asumir de que la fuente de repente tenga hepatitis. Hay que dar inmunoglobulina contra la hepatitis de inmediato. Otra dice vacunar contra el virus de la hepatitis B. La C dice ambas. La siguiente dice depende del estado de inmunidad del accidentado. O sea, depende si está o no vacunado el que se ha accidentado. Y el otro dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál elegirían en la vida real? Lo primero será preguntarle, doctor, ¿y usted está vacunado? Sí, doctor, estoy vacunado. Ya, listo, pues no hago nada. Doctor, ¿está vacunado? No estoy vacunado. Por lo tanto, A y B. O sea, el que engloba la respuesta, ¿cuál es? Que depende del estado de inmunidad del accidentado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Sí? Dime. Por supuesto. Esa intervención me parece muy razonable. O sea, una persona no debe conformarse con vacunarse y recibir las 3 dosis. La pregunta es, ¿les creó inmunidad o no?
O sea, uno tendría que hacerse sus anticuerpos. Cuando se hagan un examen, así sea de hemoglobina o lo que sea, también háganse el dosaje de anticuerpos, o sea, antiantígeno de superficie, ¿no? Y si es más de 10, protegidos, ¿ya? Están protegidos, ya no se preocupan de nada. Con la certeza esa deberían de empezar a tener contacto con este tipo de pacientes, sobre todo los que van a dedicarse a procedimientos de tipo quirúrgico, ¿no? Y si es en un hospital nacional, con mayor razón. Y si es del MINSA, más todavía, ¿no? Porque todos los acuchillados, apedreados van a venir siempre. Ya, y hay la posibilidad pues de pincharse. Ya, eso es contra la hepatitis. Sin embargo, también hay profilaxis post-exposición contra el VIH. ¿Ya? Contra el VIH. Y al decir profilaxis post-exposición, estamos, digamos, tomando en cuenta la profilaxis post-exposición también de tipo accidental, como también la de tipo sexual, ¿no? ¿En qué se basa la profilaxis post-exposición al VIH? Lo que pasa es que desde el momento del contagio, en teoría, y eso es lo que se ha demostrado en modelos diferentes, pasan más o menos algo menos de 72 horas hasta que el virus se anide a nivel de los ganglios linfáticos. Ustedes saben que cuando ya estén los ganglios linfáticos, prácticamente ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces también tiene que actuarse de inmediato y de preferencia en las primeras 72 horas. ¿Ya? Profilaxis post-exposición al VIH. Puede haber varias situaciones, ¿no? Que la sangre salpique a mucosas, ¿ya? En ese caso, agua sola o suero fisiológico puede servir. Hay que dejar correr el agua. Agua sola, ¿ya? Fíjense que no está demostrado que las soluciones antisépticas, como en el caso de la yodopovidona o cualquier otra que ustedes usen, o en todo caso el dejar que sangre la herida o el presionar para que sangre, qué sé yo, no está demostrado que estos procedimientos reduzcan la transmisión. O sea, no tiene sentido. Lo único que sí está demostrado es que se tiene que utilizar agua abundante. Inmediatamente producir la lesión, no tienen que ir a buscar profilaxis, no tienen que ir a buscar al jefe de la emergencia. Lo primero que tienen que hacer es agua, ¿ya? Abundante agua, hay que lavarse. Fíjense, lavarse inmediatamente la zona cutánea lesionada con abundante agua y jabón durante 2 a 3 minutos, incluso con agua sola, ¿ya? Hay que cubrir la herida con gasa, obviamente, dependiendo del tamaño de la herida. Eso es lo primerito que tienen que hacer. Si han hecho esto, y han hecho bastante. Pasado esto, recién uno puede acudir al jefe de la emergencia o al servicio encargado de dar la profilaxis, después de haber ejecutado todo esto. ¿Ya? Y traten siempre de identificar la fuente. ¿Qué se hace? Fíjense, y esto de aquí no está de más mostrarlo. Esto no es parte del examen quizá, pero es importante, ya que estamos mencionando el tema, que ustedes lo sepan. Ustedes saben que para tomarle una prueba de VIH a una persona se requiere su consentimiento. Tiene que firmar de que está aceptando que le tomen un examen para detectar anticuerpos contra VIH, para hacerle el diagnóstico. Pero en situaciones de accidente laboral, fíjense bien, hay una ley, ¿ya? Bastante conocida por nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde se afirma que no se requiere el consentimiento de la fuente para realizar la prueba de VIH en caso de accidente laboral. ¿Ya? Entonces, en esa situación, el laboratorio no tiene que decirles falta el consentimiento informado. Lo que a ellos les falta es informarse más bien. No se necesita consentimiento. Ustedes pueden tomar la muestra de sangre y pedirle una ELISA, ¿no? Dependiendo, una prueba rápida, si es que de algo les puede servir. ¿Ya? No se olviden de esto, ¿ah? Esto les va a servir de mucho. Si no, van a perder días en el manejo. Puede haber un problema de que no conozcan la fuente, como en el caso de la hepatitis. Se pincharon y no saben de dónde proviene el material contaminado. ¿Ya? En ese tipo de casos, no hay otra cosa que proceder. ¿Ya? Y las pruebas serológicas hay que hacerse en la persona que se accidenta. O sea, si yo me pincho, estoy obligado a hacerme también exámenes. ¿Ya? Y una de las cosas que tengo que hacerme es una prueba de ELISA, de inmediato. No con la idea de que me haya contagiado ese momento y ya formé anticuerpos, sino yo tengo que demostrar que en ese momento yo no tengo VIH. Porque si sale positivo, significa que ya lo tenía desde más antes, ¿no? Para situaciones legales eso hay que hacer. Ya, pero estas son las cosas que se hacen, ¿no? Esas son las cosas que se hacen. En concreto,
ya en concreto, esto es un poquito de situaciones que están escritas en la norma, ya se considera la profilaxis post-exposición. Hay que hacer algunos exámenes ya que van a recibir tratamiento antirretroviral por 28 días. Ese es el tratamiento que se da, 28 días de tratamiento antirretroviral. Es importante que se hagan algunos exámenes, ¿no? Basales. Desde un hemograma, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, porque los antirretrovirales pueden afectar eso en el tiempo. Entonces es importante para el monitoreo. Bien. Ahí está el esquema que nos interesa recordar, ¿ya? En situaciones de accidente laboral. Cuando se trata de paciente que está demostrado que tiene VIH, ¿ya? Una cosa es que se accidenten con un paciente con VIH asintomático y otra cosa es que el paciente tenga síntomas, o sea, que venga con toxoplasma, esté con criptococo o con una neumonía por PCP y estén tomando un AGA, no sé, ¿ya? O sea, esté desarrollando el estadio SIDA. En el primer caso, si es asintomático, terapia doble puede ser suficiente. Y si no es así, tienen que usar terapia triple. En ambos casos se usa por 4 semanas. Cuando la fuente es desconocida, está descrito que deben de usar solamente terapia doble, ¿ya? ¿Por qué? Porque al usar la terapia triple, aumentar ese efavirenz al esquema. ¿Se acuerdan cuáles eran los antirretrovirales que más usábamos? Siempre sidobudina y lamivudina, ¿no? Lo habíamos comentado en clases anteriores. Fíjense cómo ahora se repite lo mismo. Y aquí vamos a agregar el efavirenz, ¿ya? Por los efectos colaterales del efavirenz es a veces un poco recomendable también de que de alguna manera tengamos que evaluar bien el caso para no usar por gusto la terapia triple, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene que evaluar la severidad en consultorio? Ustedes no van a decidir qué cosa tienen que tomar, o sea, se evalúa, ¿no? Desde si salió sangre espontáneamente en el sitio de donde se han pinchado, desde si el paciente tiene VIH, desde si el paciente es paciente VIH conocido, si está en targa o no está en targa, y si está en targa está con carga viral suprimida o no. Son varias cosas que se evalúan y de acuerdo a eso incluso puede no darse profilaxis, ¿ya? Hay veces de que dicen, sí me he pinchado, claro, han tenido contacto con la aguja, pero estaban con guantes y se demuestra que la aguja no ha perforado el guante siquiera, entonces no hay nada que dar, ¿ya? ¿Se entiende? ¿No? O sea, hay que evaluar este caso. Lo cierto es que está indicada la profilaxis, sí. Puede ser terapia doble o triple dependiendo de la severidad y por 4 semanas siempre. A ver, vayamos a ver esto de aquí. Dice mujer de 24 años que refiere agresión sexual, ¿ya? Eso también es común. Agresión sexual por desconocidos hace aproximadamente 1 hora. ¿Cuál es la pauta más recomendable de entre las siguientes como profilaxis post-exposición contra el VIH? ¿Cuál marcarían ustedes? Ya, si vamos a intentar extrapolar, diríamos, ¿es una fuente desconocida o no? ¿No es cierto? Porque no se sabe quiénes han sido. Alguien me diría, como es desconocido, voy a usar sidobudina y lamivudina. Ojo, eso es para accidentes laborales. Acuérdense que por pinchazo la transmisión del VIH no es tan alta, pero por vía sexual es muchísimo más. Entonces tiene que usar terapia triple. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y las dos únicas alternativas de terapia triple están acá: sidobudina y lamivudina con efavirenz, o en todo caso sidobudina con lamivudina y nevirapina. Espero que se acuerden algo de todo lo que ya hemos hablado anteriormente de antirretrovirales. Había diferencias entre efavirenz y nevirapina. ¿Se acuerdan que la nevirapina no se podía usar en personas, en el caso de mujeres, con CD4 más de 250? ¿Se acuerdan cuando hablamos de gestantes? ¿Se acuerdan? Porque aumentaba el riesgo de toxicidad, ¿ya? Y el efavirenz no se usa en gestantes. En todo caso, yo les digo, es de entender que esta persona que ha sufrido la agresión, esta mujer que ha sufrido la agresión, no tiene VIH, es lo que tenemos que suponer. Y si no tiene VIH, yo debo entender que su CD4 es mayor de 250. Por lo tanto, usar nevirapina no sería lógico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el esquema sería sidobudina, lamivudina y efavirenz. Alguien me dirá, ¿y si es gestante? Porque se puede dar, ¿no es cierto o no? Que sea gestante. ¿Qué harían si fuera gestante? Le retiran el efavirenz, ¿y qué hacían cuando era gestante? Le cambiaban, ¿por qué? Por otro antirretroviral que era el lopinavir con ritonavir. ¿Se acuerdan o no? Ya exactamente lo mismo hacen. Todo es un poquito de arte nada más.
Pero aquí la pregunta concreta nos hace referencia a que se debe de usar terapia triple, ¿ya? Y no usar nevirapina por ese riesgo de toxicidad cuando el CD4 es mayor de 250. Entonces la alternativa aquí es la C. Creo que está claro, ¿no? Fíjense todo lo que estamos hablando en medicina preventiva. ¿Quién diría? Es conocido el riesgo potencial de transmisión de VIH o hepatitis desde un paciente portador al equipo médico quirúrgico que lo atiende. Se recomienda actualmente, esto es interesante, a ver, ¿qué cosas recomendaríamos como medidas de prevención? Pruebas serológicas a todos los pacientes, dice, y tomar medidas en los que den positivo. ¿Qué opinan de esa alternativa? ¿Sería lógico? O sea, a todo paciente que yo encuentre le hago pruebas de VIH y hepatitis, eso se refiere. Y en los que den positivo, me cuido. Y en los que no, obviamente no. ¿Estaría bien eso? No. Así es. Solicitar consentimiento previo y llevar a cabo las pruebas serológicas a los pacientes que lo hayan otorgado. No tiene mucha utilidad el estar evaluando a los pacientes. El otro dice averiguar el nivel de riesgo individual mediante historia clínica y aplicar las medidas a los pacientes con elevado riesgo. O sea, significa que a los que supuestamente no tienen riesgo porque nos han mentido en la historia clínica, no nos vamos a cuidar. También sería falso, ¿no es cierto? ¿O qué opinan? El otro dice tomar precauciones especiales solo en pacientes diagnosticados previamente de portadores de alguno de los virus mencionados, que significa que en los otros no hay que cuidarse. Y el otro dice considerar potenciales portadores a todos los pacientes y tomar medidas en todos ellos. ¿Cuál elegirían? Claro que sí, porque las medidas de bioseguridad son universales. En todos los pacientes te tienes que cuidar como que si todos tuvieran el problema. Todos los pacientes tienen VIH, tienen hepatitis y todo lo que quieran hasta que se demuestre lo contrario. En todos te tienes que poner guantes, en todos tienes que adoptar medidas de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, eso de tomarle un examen previo a la cirugía, tomarle hepatitis, tomarle VRL, etcétera, no tiene mucho sentido, porque en toditos vas a tener que cuidarte igual. ¿Ya? Sin embargo, se sigue haciendo. Sí queda claro el mensaje de eso de aquí, ¿no? Ya. A ver, en la infección por el VIH, ¿a través de qué vía de transmisión la seroconversión tiene lugar en un periodo más corto? Esto está muy, muy interesante. ¿Qué significa seroconversión? Seroconversión significa que el que se ha contagiado es negativo y luego se vuelve positivo, ¿no es cierto? Eso es seroconversión. Te haces un examen, eres negativo. Al tiempo te haces otro examen y te haces positivo. Eso se llama seroconvertir. De cero negativo a cero positivo ha cambiado la persona que se ha infectado. Dice aquí, en la infección por el VIH, ¿a través de qué vía de transmisión la seroconversión tiene lugar en un periodo más corto? O sea, ¿en qué tiempo? Normalmente cuando es por vía sexual, ustedes se acuerdan, había un periodo de ventana y de acuerdo al ELISA que se usaba, más o menos era 3 semanas para los ELISAs de tercera generación y 2 semanas para los ELISAs de cuarta. No son 6 meses, ¿ya? Más o menos ese es el periodo de seroconversión, digamos. Sin embargo, habrá vías de contagio en las cuales se seroconvierte más rápido. Yo les voy a poner un ejemplo. 3 escenarios les voy a poner. Uno, de que ustedes se hayan pinchado con una aguja. Lógicamente, una aguja que proviene de un paciente con VIH. Otra, de que se hayan probablemente contagiado por vía sexual. ¿Ya? Y la otra, que les hayan transfundido sangre a partir de un paciente con VIH. ¿Cuál creen que es más riesgoso de las 3? ¿La aguja, la vía sexual o que les transfundan sangre con VIH? Claro, o sea, si les transfunden sangre con VIH, ya fueron. Ahí casi de inmediato van a pasar de seronegativos a seropositivos. A eso se refiere. Por eso dice en la infección por VIH, ¿a través de qué vía de transmisión la seroconversión tiene lugar en un periodo más corto? Vía sexual en homosexuales, vía vertical, o sea, de mamá a hijo, vía sexual en heterosexuales, vía transfusional, que es la forma más rápida, y el otro dice en adictos a drogas por vía parenteral. A eso se refiere, ¿ya? No se olviden, ¿ah? La profilaxis post-exposición aquí es casi nula, no hay mucho que ofertar, por la alta carga viral que puede ingresar. Lógicamente es una situación teórica, porque hoy en día que eso suceda, olvídense. Hoy en día que eso suceda es
prácticamente un dato teórico nada más. ¿Sí? Claro, o sea, es la posibilidad de contagiarse está en función al tiempo de exposición, está en función a la cantidad de virus que puedan ingresar al organismo, ¿ya? Y está en función a las barreras que tiene que sortear el virus hasta llegar a circulación. Entonces, si tú analizas una transfusión, es alta carga viral en una masa enorme de sangre y directamente a la vena. O sea, sorteas todo. ¿Ya? Por eso es que prácticamente es un golazo, ¿no? Es algo seguro. Muy bien. A ver, aquí, ¿cuál de los siguientes virus tiene mayor riesgo de contagiar a una persona sana, no inmunizada previamente, si se pincha con una aguja contaminada con sangre de un paciente infectado? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el más riesgoso de todos? ¿Qué dicen todos? ¿Hepatitis B? ¿Seguros? Claro que sí. ¿Ya? El riesgo de transmisión del VIH es 0,3% más o menos. ¿Ya? En el caso del virus de la hepatitis B no es 0,3%. Es de entre 15 a 45% y en promedio 30%. Si ustedes quieren, dividan 30% entre 0,3. ¿Cuánto sale? 100. Significa que el virus de la hepatitis B es 100 veces más contagioso que el VIH a partir de un accidente laboral. Pero felizmente se puede evitar por vacunación. Y el que es menos posible transmitir es obviamente la hepatitis C. ¿Ya? Primero la hepatitis B, después la hepatitis C y al final el VIH. El VIH tiene escasa transmisión. Ahora, la hepatitis A y la hepatitis C son por vía oral, ¿no es cierto? Eso no comparte el otro riesgo de transmisión. Entonces, miren, hay una forma de acordarse, ¿no? En orden alfabético. A ver, ordenen en orden alfabético B, C y VIH. Primero es B, mayor que C, mayor que B de VIH, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Primero, el de mayor riesgo, hepatitis B. El otro que también tiene riesgo, pero es mucho menos, hepatitis C. Y el que está al final de todos es el VIH. Muy bien. Listo. Y algunos conceptos de inmunización, que en algún momento ya hemos hablado algo muy parecido. Sin embargo, es importante recordar algunas cosas. Con esto vamos a terminar. Ya, por ejemplo, los tipos de inmunización. Esto fue pregunta de examen, el examen anterior. Ya. Hay dos tipos de inmunización, que es la pasiva y la activa. Ya. Hay una forma fácil de interpretar esto. Inmunización pasiva es, como su nombre lo indica, cuando nosotros prácticamente no hacemos nada para obtener los anticuerpos. Nos los regalan los anticuerpos. Por eso dice inmunización pasiva. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Me regalan los anticuerpos. ¿Ya? ¿Quién me lo regala? O mi mamá, cuando estoy naciendo, me lo pasa por vía placentaria, por ejemplo. ¿Ya? O cuando me administran inmunoglobulinas, como en el caso de lo que hemos visto. Me administran inmunoglobulinas y al administrarme las inmunoglobulinas ya son los anticuerpos hechos, ¿no es cierto? Yo no tengo que fabricar nada, mi organismo no trabaja para fabricar los anticuerpos. Eso es inmunización pasiva, ¿se entiende? Mientras que inmunización activa, yo tengo que trabajar, mi organismo tiene que esforzarse en conseguir los anticuerpos. Y tiene que esforzarse de una forma natural, o sea, me tengo que infectar con el virus de la hepatitis B para formar anticuerpos contra la hepatitis B, o en todo caso, de una manera más cómoda, me colocan una vacuna y esa vacuna hace que mi organismo fabrique anticuerpos. En todo caso, sigue siendo inmunización activa. ¿Se entiende? ¿Ya? A veces cuando queremos relacionar activa a colocar vacuna nada más, nos confundimos. No se olviden, pasiva nos regalan los anticuerpos, por eso se llama pasiva. O mi mamá me lo regaló, o me lo regalaron dándome inmunoglobulina de frente. Y la otra es inmunización activa, o sea, tengo que yo esforzarme un poco por lo menos en obtener mis propios anticuerpos. O a costa de enfermarme, o a costa de vacunarme, y fabrico mis propios anticuerpos. Eso es inmunización pasiva, inmunización activa. Y ambos todavía pueden ser de tipo natural o artificial y es fácil de darse cuenta. Recapitulemos. Inmunización pasiva, entonces, me regalan los anticuerpos. De forma natural, mi mamá me lo regala por la placenta. De forma artificial, me administran inmunoglobulina.
¿Está bien? Pero en ambos casos yo no he fabricado mis anticuerpos, me los han dado. ¿Ya? Inmunización pasiva, no he hecho nada. Inmunización activa. Fabrico mis anticuerpos. De forma natural, infectándome y creando mis anticuerpos, o de forma artificial gracias a una vacuna. Me ponen la vacuna y esa vacuna hace que mi cuerpo fabrique anticuerpos. ¿Se entiende la diferencia entre pasiva y activa? Ya. Como les decía, ¿esto qué será? Anticuerpo, ¿no es cierto? Porque habla de inmunoglobulina, ¿o no? Y al ser una inmunoglobulina, y si yo inyecto esto, ¿qué tipo de inmunización estoy haciendo? Porque esa podría ser una pregunta de examen. Al administrar la inmunoglobulina antitetánica, ¿qué tipo de inmunización es? ¿Pasiva? Pasiva artificial, lógico. ¿Ya? Pasiva artificial. ¿Y si administro la vacuna? Activa artificial. ¿Ya? Cuando la mamá les da los anticuerpos, por ejemplo, es una inmunización también pasiva porque la mamá les está dando, pero de forma natural. ¿Ya? De forma natural. Y las vacunas, sería una inmunización de tipo activa, porque yo estoy formando mis anticuerpos. Claro, me ponen la vacuna y eso me ayuda. De forma artificial. No necesito infectarme, sino la vacuna. Pero yo tengo igual que formar mis anticuerpos. Mi cuerpo tiene que formar mis anticuerpos. Eso es una inmunización activa. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la diferencia? Ya.